Antes de que el cuento hablara de una niña rubia y curiosa, existió otra versión, una más vieja, más oscura. En ella, la intrusa no era inocente, sino una anciana deformada por el hambre, la miseria y el olvido. La casa que encontró no era un refugio, era una prueba, un altar, y los osos que vivían en ella no eran personajes, eran juicio, carne ritual, castigo antiguo. Esta es la historia original, la que fue silenciada, suavizada, corregida para no perturbar, la historia de una invasión, de una transformación, de una casa que nunca olvida a quienes cruzan su umbral. Durante días enteros, la anciana Bar había estado caminando como un espectro expulsado del mundo de los vivos. Su cuerpo, torcido por el tiempo, se arrastraba entre ramas mojadas, musgo resbaladizo y raíces que parecían extenderse para atraparla. Nadie la había visto partir. Nadie la buscaría. Su rostro era apenas reconocible entre los pliegues de piel, la mugre seca y las costras de heridas mal cicatrizadas. Hablaba sola, sin sentido, mascullando palabras que parecían haber sido prestadas de otro idioma, de otro siglo. No tenía memoria de su nombre, ni del motivo por el que había llegado tan lejos. Solo sabía que el bosque la rodeaba, la guiaba, la tragaba. Y entonces lo vio. Entre la bruma tibia y los árboles quietos apareció la silueta de una cabaña, pequeña, simétrica, demasiado intacta para pertenecer a ese lugar. La estructura se alzaba como un cuerpo artificial sobre la tierra húmeda. No salía humo de la chimenea, y sin embargo, olía a fuego reciente. La puerta no estaba cerrada, solo entornada, como si esperara que alguien entrara sin permiso. La anciana se detuvo frente a ella con una mezcla de hambre y sospecha. Había huellas alrededor de la casa, marcas profundas en el lodo, demasiado grandes para pertenecer a un ser humano, con garras que parecían haber desgarrado la tierra misma. El viento no soplaba, pero los árboles crujían suavemente, como si estuvieran murmurando advertencias entre sí. La mujer se limpió la nariz con el dorso mugriento del brazo y empujó la puerta. El chirrido fue largo, húmedo, como si las bisagras hubieran estado respirando bajo el agua. Al cruzar el umbral, algo dentro de la casa cambió. No fue un sonido ni un movimiento. Fue el aire, denso, inmóvil, casi orgánico, como si la cabaña la hubiese estado esperando. En ese instante, sin saberlo, la anciana había sellado su destino. Ya no habría regreso al bosque. Lo que estaba adentro no era un refugio. Era un umbral, uno que, una vez cruzado, no se desanda. La cabaña estaba perfectamente ordenada, demasiado limpia para estar abandonada, y sin embargo, impregnada de un olor espeso, una mezcla de grasa rancia, sopa fermentada y madera podrida. El suelo crujía bajo sus pies desnudos, como si protestara su presencia. En el centro del lugar, una mesa rústica sostenía 3 platos servidos. Vapor aún salía del más grande, con una lentitud antinatural, como si el tiempo dentro de la casa se hubiera congelado justo antes del almuerzo. A un lado, 3 sillas. Una inmensamente grande, otra mediana, y una tercera diminuta, pero de proporciones extrañas, como si hubiese sido tallada por alguien sin noción real de lo humano. La anciana se acercó a la sopa. No olió, no dudó. Bebió a grandes sorbos, derramando el líquido espeso por su barbilla, ensuciando la madera, gruñendo como una bestia herida. Masticaba trozos de carne que no reconocía. No quería reconocer. No sabía si era hambre o desesperación lo que la guiaba, pero siguió, hasta que los platos quedaron vacíos o volcados. Al avanzar por el interior, la casa se volvió más inquietante. Todo estaba dispuesto en series de 3. 3 sillas, 3 camas, 3 cucharas,
3 pares de botas cubiertas de barro seco. En las paredes, cuadros infantiles mostraban figuras animales, pero no de forma simpática. Los osos estaban representados con sonrisas de fauces abiertas, ojos sin pupilas, garras que sobresalían de los marcos. Una figura tallada en la esquina de la repisa la hizo retroceder. Era un oso, no naturalista, no decorativo. Era algo ritual. Sus ojos estaban incrustados con piedras negras y su hocico abierto parecía dispuesto a devorar lo que miraba. Al tocarlo, notó que estaba caliente. La madera tenía temperatura, como si no fuera madera del todo. Los muebles no estaban pensados para humanos. La cama más grande parecía un altar de sacrificios. La más pequeña, una cuna grotesca. Las sábanas estaban hundidas, con marcas frescas de cuerpos que no deberían haber desaparecido tan rápido. En la más pequeña aún quedaba pelo, oscuro, grueso, animal. Pero la anciana no sentía miedo, sentía pertenencia, como si en algún rincón de su mente reconociera el lugar, como si algo dentro de ella, olvidado, deformado, la llamara a quedarse. El reloj de pared no tenía manecillas, pero algo dentro de él seguía moviéndose. Subió las escaleras como quien asciende a su propia ejecución. Cada peldaño gemía bajo su peso, pero también parecía impulsarla hacia arriba. No lo hacía por descanso, no buscaba seguridad. Lo hacía por impulso, por obediencia ciega a algo que la casa le dictaba sin palabras. Al llegar al segundo piso, encontró 3 camas alineadas como lápidas. La más grande tenía manchas oscuras en las sábanas. La intermedia parecía mojada. La más pequeña tenía el edredón levantado, como si alguien hubiera salido de ellas hace apenas segundos. La anciana se acercó, arrastrando los pies. Su espalda encorvada, sus ojos enrojecidos, su aliento como vapor podrido. Se sentó. El colchón gimió, pero no por el peso. Fue un sonido que recordaba a un suspiro contenido, o a una bienvenida, y entonces lo sintió. Bajo la cama, algo se movía, no un objeto, no un animal, algo que respiraba, que exhalaba humedad. La anciana no se inmutó, se acostó, cerró los ojos. La madera la envolvió con un crujido. En la penumbra de la habitación, las sombras parecían temblar de placer. Soñó con piel, no humana. Una piel gruesa, oscura, cubierta de pelo, que se arrastraba sobre su cuerpo como una lengua tibia. En la penumbra del sueño, manos peludas la acunaban, no con ternura sino con una insistencia viscosa, como si quisieran envolverla, taparla, cubrirla de algo que la borrara. En medio de la oscuridad, oyó susurros graves. No entendía las palabras, pero comprendía su intención. Eran órdenes, no rezos. Una voz le hablaba dentro del cráneo, suave, gutural, infantil. Le pedía que se quitara la piel, que la dejara colgada, que se dejara usar. Despertó con la boca llena de vómito seco. El suelo estaba húmedo y olía a orina. Se había orinado encima durante la noche. El calor de su cuerpo impregnaba las sábanas con un vapor rancio. A pesar del sueño repulsivo, del hedor y de la incomodidad, no sentía urgencia por irse. Ni siquiera se sorprendía, como si lo vivido en ese colchón que aún respiraba bajo su espalda no fuese un error, sino un paso inevitable. Se sentó lentamente. Le dolía el cuello, los huesos, el estómago, pero había algo más. La piel. La sentía más áspera, más pesada, como si no le perteneciera del todo, como si hubiese sido colocada sobre ella durante la noche. Se frotó los brazos. La carne no dolía, pero estaba cambiando. La casa no se había movido, y sin embargo, todo parecía distinto. Bajó las escaleras con un temblor nuevo en las piernas. No era debilidad, era algo más animal, algo que le hacía agachar la cabeza, mover los hombros con torpeza
como si su columna estuviese probando una nueva forma de sostenerla. Al llegar a la cocina, encontró los 3 platos servidos otra vez. La sopa humeaba con una temperatura más densa que antes. El vapor era oscuro, con un aroma que no podía identificar, pero que la excitaba. El hambre, ese dolor agudo que había aprendido a ignorar, se despertó con violencia, como si estuviera envenenada de necesidad. No se preguntó por qué la comida había vuelto. No se preguntó quién la había servido. Solo se abalanzó, comió con las manos. Rompió los trozos de carne con las encías, tragó sin masticar, se manchó el pecho, las uñas, los codos. El plato más grande era el más tibio, el más sabroso. Sabía a sangre, a grasa, a tierra caliente. El segundo tenía un líquido más claro, casi dulce, con un regusto metálico. El tercero estaba frío, duro, pero lo mordió igual. Cuando terminó, no era ella la que jadeaba. Era la casa. Lo sintió. Las paredes parecían vibrar con su respiración, como si el acto de alimentarse hubiera provocado algo en los cimientos. Entonces encontró el armario. Estaba oculto tras una cortina de tela gruesa. Al abrirlo, encontró un cuaderno de tapas rígidas, manchado, con dibujos que parecían haber sido hechos por un niño, o por algo que solo recordaba cómo dibuja un niño. 3 figuras, osos, gigantescos, con ojos vacíos, dientes manchados. En cada página, los dibujos se volvían más violentos. Uno mostraba a una figura humana atada, con las extremidades abiertas como en un sacrificio primitivo. Otro, a los 3 osos arrancándose la piel para usarla como abrigo. En la última página, un espejo roto estaba pegado al papel. La anciana se miró en él, pero su reflejo no devolvía su rostro completo. Solo fragmentos, una boca sin dientes, un ojo que lloraba sangre, la frente cubierta de vello fino. Sintió que algo se desplazaba en el techo, un crujido lento, como si algo muy pesado caminara con garras. Al mirar hacia la ventana se dio cuenta de que afuera ya no era de día, tampoco de noche. El cielo estaba cubierto de una neblina roja, y en la tierra, justo al borde de la cabaña, había huellas frescas. 3 pares, una grande, una mediana, una pequeña. La tierra las tragaba apenas eran pisadas. Corrió hacia la puerta, pero no estaba. Donde antes había un marco, ahora solo había una pared, nueva, aún húmeda. La madera latía, respiraba, tenía pulso. Las escaleras crujieron. No fue un sonido distante, no fue el recuerdo del sueño, fue real. Cada peldaño era pisado con un ritmo distinto, como una procesión ritual. Uno grave, uno más ágil, uno leve pero irregular, como el trote de un animal pequeño. Subían lentamente, como si disfrutaran al acercarse. La anciana, sin pensar, se arrastró bajo la mesa. Pero el aire era tan denso allí abajo que sintió que no podría respirar. Entonces se movió hacia el rincón más oscuro de la sala y se metió bajo la cama más pequeña. Sus rodillas se astillaban contra el suelo. Su columna crujía. Su piel le ardía. Arriba, los pasos se detuvieron. El silencio era absoluto. Un silencio imposible. Como si todo el aire hubiese sido arrancado del mundo. Entonces, desde el techo, comenzó un goteo. Algo caía, lento, espeso, sangre, de un rojo oscuro, casi negro. El goteo marcaba un ritmo, como si la casa tuviese un corazón, uno que estaba acelerándose, y entonces, justo sobre su cabeza, algo respiró, dentro del colchón, no sobre él, dentro, un aliento tibio, húmedo, asquerosamente familiar, un sonido gutural que no era animal ni humano, como si algo dentro del colchón estuviera durmiendo, o esperando. La anciana tembló, pero no salió, porque en el fondo, muy en el fondo, ya no recordaba por qué había entrado.
Y lo peor de todo es que la casa sí lo recordaba perfectamente. El colchón respiraba. No había dejado de hacerlo desde que la anciana se ocultó bajo la cama. Cada exhalación levantaba polvo. Cada inhalación aspiraba algo más que aire. Y cuando por fin se atrevió a salir, sus piernas no la obedecieron de inmediato. El suelo parecía haberla succionado levemente, como si durante horas hubiese sido parte del mobiliario. Al incorporarse, descubrió que tenía tierra en la boca. Tierra fresca, tibia, con sabor a óxido y a algo más dulce, como sangre vieja cocida por el sol. Sus uñas estaban negras, sus dedos entumecidos, pero lo peor eran sus tobillos, 2 marcas semicirculares, rojizas, como si hubieran sido sujetados por manos demasiado largas. No recordaba haber gritado, no recordaba haber dormido. Y entonces la vio. Justo donde terminaba la alfombra del salón había una trampilla. Nadie la había mencionado, nadie la había abierto. Pero ahí estaba, como una herida disimulada en el suelo. La madera alrededor de la trampilla estaba tallada con formas incompletas, símbolos que parecían dibujados con garras, líneas torcidas como garabatos infantiles, un espiral roto, un par de ojos, una figura deforme atrapada entre 2 círculos. La anciana se acercó y, sin pensar, tiró de la argolla. El olor la golpeó como un puño caliente. El sótano no era un sótano, no era un espacio para guardar herramientas o leña, era otra cosa, un lugar que no pertenecía al plano de la casa, sino a sus entrañas. Al bajar los peldaños, irregulares, viscosos, cubiertos de musgo, cada paso la alejaba de lo poco que quedaba de la lógica. La oscuridad allí no era ausencia de luz, era sustancia, palpable, envolvente, como un aceite frío que le cubría los ojos desde dentro. Pero en medio de esa penumbra húmeda, algo brillaba. Un farol colgado del techo por cuerdas que parecían tendones. Su luz era débil, pero suficiente para mostrar el horror. Jaulas, no 1 ni 2, al menos 8, algunas vacías, otras llenas de huesos, huesos pequeños, delgados, a veces humanos, a veces no. En una colgaban retazos de carne seca como cuerdas de violín, en otra, un montón de dientes cuidadosamente ordenados en círculos concéntricos. Las paredes estaban cubiertas con dibujos, no pintados, tallados, como si alguien los hubiese arañado desde dentro. Osos, muchos, pero no los osos de las historias. Estos tenían ojos hundidos, cuerpos desollados, bocas cosidas con alambre, y frente a ellos, siempre, la misma figura, una anciana, a veces atada, a veces sonriente, a veces muerta. En el centro del sótano había un pozo, no uno profundo, sino un hueco que palpitaba, como si al fondo hubiese un corazón enterrado, aún latiendo. La anciana se acercó al borde, miró, no vio agua, vio carne, piel vieja, cabello, rostros flotando en una bruma oscura. Uno de ellos era el suyo. El sonido llegó sin advertencia. Arriba la casa crujió, pero no como antes. Esta vez no era el paso de alguien, era como si la estructura entera se estuviera encogiendo, como si algo inmenso hubiera entrado por la puerta que ya no existía. Escuchó pasos, 3, cada uno distinto, el primero pesado, lento, casi ritual, el segundo más firme, decidido, el tercero, irregular, como un trote travieso. No podía subir, no aún. Entonces se ocultó, se arrastró hasta una esquina del sótano, se cubrió con una manta húmeda y se hizo pequeña. La vela del farol se apagó, pero los ojos seguían viéndola desde los dibujos en las paredes. Sentía su mirada como dedos, como lenguas. Y entonces, algo descendió. No caminaba, flotaba. Una figura grande, velluda, deformada, bajaba por las escaleras sin tocarlas. Su cuerpo era un montículo de pelo sucio, su forma apenas definida por la oscuridad. Tenía garras, sí,
pero no las usaba. Bajaba como si su peso no perteneciera a este mundo. Sus ojos brillaban con un reflejo negro, húmedo, sin pupilas. No era un oso. Tampoco era un ser humano disfrazado. Era algo entre ambas cosas. Un símbolo vivo. Un castigo con patas. Y entonces la anciana se vio. No con sus ojos, con los del reflejo. En una charca junto a las jaulas, vio su rostro. Pero ya no era el mismo. Su frente estaba cubierta de pelo fino. Su nariz se había achatado. Sus orejas se habían retraído. Había algo animal creciendo dentro de su carne. Algo que había empezado a brotar desde que entró por la puerta, desde que probó la sopa, desde que durmió en la cama más pequeña. Subió. No por valentía, sino porque ya no podía quedarse abajo. Porque ya no era distinta de lo que habitaba la casa. Pero al subir, la casa ya no era la misma. Las habitaciones se habían multiplicado. Los muebles estaban en otras posiciones. La luz entraba desde ángulos imposibles. Y, en una de las paredes, alguien había tallado con uñas deformadas una frase, repetida en bucles enfermos. Nosotros ya estábamos aquí. Y entonces lo escuchó. 3 voces infantiles, suaves, dulces, perfectamente sincronizadas, susurraron desde algún lugar de la casa que ya no tenía esquinas. Ya eres parte de la familia. La encontró sentada en una silla de piedra. No recordaba cómo había llegado allí. Solo que sus manos no respondían, su piel no le pertenecía y su cuerpo estaba cubierto por algo tibio, vivo, que se aferraba a ella como una prenda demasiado ajustada. Era piel, pero no suya. Era otra, más gruesa, con olor a sangre seca y aliento animal. Se agitaba levemente con sus respiraciones entrecortadas, como si estuviese aún en proceso de adaptación. Frente a ella, en un semicírculo perfecto, 3 figuras se alzaban en silencio. No eran osos en el sentido estricto. No eran bestias, ni dioses, ni humanos. Eran algo intermedio. Cabezas desproporcionadas con hocicos húmedos y abiertos, ojos negros que no parpadeaban, cuerpos grotescos, cosidos en las articulaciones, sangrando por las costuras, cubiertos con jirones de telas humanas. No decían nada, no emitían gruñido alguno, solo miraban, observaban, esperaban. Y el juicio comenzaba. La anciana no podía moverse, ni siquiera girar el cuello. A su alrededor el espacio no era una habitación, sino una cavidad orgánica. Las paredes parecían piel tensada, cubiertas de pelos largos como raíces, y latían con un pulso grave. En el suelo, frente a sus pies desnudos y cubiertos de costras, había un cuenco de piedra humeante. Dentro, sus dientes. No sabía cuándo los había perdido, pero estaban ahí, amarillos, rotos, con encías aún pegadas a las raíces. El vapor que emanaban era dulce, ácido, familiar, como si su boca recordara su ausencia. Entonces, las figuras comenzaron a moverse. El más grande se inclinó lentamente y colocó frente a ella un objeto, una cuchara. Era de madera, astillada, con restos de algo seco en el cuenco. El segundo, el de tamaño medio, arrastró algo envuelto en tela sucia. Al desplegarlo, el suelo se cubrió de fragmentos de hueso, un trozo de su vestido y algo más. Un anillo oxidado que alguna vez había sido suyo, antes de perderlo en una zanja hacía años. El tercero, el pequeño, se acercó con un trote irregular. No caminaba. Saltaba a medias, y cuando llegó frente a ella, simplemente alzó la mano y le tocó el rostro. La garra era húmeda, blanda, como un guante lleno de carne tibia. Donde tocó, su piel se derritió, literalmente. Cayó en finas capas de grasa y sangre. No dolía, solo desaparecía. No había palabras, no había preguntas, no había defensa. Las criaturas la rodearon en silencio y las paredes comenzaron a proyectar imágenes. No eran sombras, eran escenas, fragmentos de su vida, caminatas entre casas que no eran suyas,
Puertas forzadas, cajas vaciadas, alacenas abiertas con manos sucias, rostros sin rostro, gritándole, expulsándola, olvidándola. Ella robaba, ella destruía, no por necesidad, sino por costumbre, por impulso, porque no sabía hacer otra cosa. Las criaturas no mostraban juicio, solo evidencias, una tras otra, y en cada una la anciana era menos humana, más torpe, más encorvada, más feroz. El techo comenzó a cerrarse, no como colapso, sino como un vientre que se contrae. El aire se volvió espeso. Los osos seguían allí, inamovibles, hasta que el más pequeño se acercó, y con una voz que era a la vez rugido y arrullo, le dijo algo que no supo si oyó o recordó. Nosotros también tuvimos hambre. La frase no fue una absolución, fue una sentencia. La anciana intentó hablar, pedir perdón, llorar, pero su cuerpo no reaccionaba. Había olvidado cómo pedir clemencia. Ya no quedaban palabras en su garganta, solo una baba espesa, oscura, que goteaba lentamente desde su boca entreabierta. Los tres osos se acercaron, no con violencia, no con furia, con solemnidad. Uno tomó su brazo, otro su cabeza, el tercero su pecho, y le ofrecieron una nueva piel. No era una prenda, era un molde de carne, un trozo exacto de su cuerpo, pero más áspero, más fuerte, más bestial. Ella no la rechazó, la extendió, la aceptó, y entonces se la colocaron. Encajó perfectamente, su espalda se enderezó, sus manos se ensancharon, su respiración se volvió más profunda. Ya no jadeaba, no temblaba, estaba en paz. El juicio no había sido castigo, había sido conversión. Ya no era la anciana, era otra cosa, un recuerdo del castigo, un espectro del ciclo, un guardián de la carne. Y la casa, al notar la aceptación, rugió, no con sonido, con movimiento. Todo tembló, todo palpitó, todo se reconfiguró, y ella, ya transformada, se puso de pie. No tenía rostro, pero sonreía. La casa estaba limpia, extrañamente limpia. No había huellas en el lodo de la entrada. No quedaban restos de huesos ni platos sucios en la mesa. Todo estaba dispuesto con una precisión enfermiza. El mantel extendido. 3 sillas alineadas con rigor matemático. Las camas, estiradas con una pulcritud quirúrgica. El aire, aunque cargado de humedad y grasa vieja, se mantenía quieto, expectante, como si la casa misma contuviera la respiración. En el centro de todo, una figura se movía. No caminaba con prisa, no arrastraba los pies como la anciana de antes. Se deslizaba, lenta, metódica, casi reverente. Vestía con lo que parecía una túnica hecha de piel envejecida, cosida con pelos gruesos y salpicada de manchas secas. Bajo la capucha no había un rostro reconocible, solo sombras. En sus manos, una cuchara. En su pecho, colgando de una cuerda roja, un diente humano. Era la nueva dueña, no una persona, no del todo, sino lo que quedó cuando el juicio terminó. No hablaba, no necesitaba hacerlo. La casa la conocía, la reconocía. Ella era parte del lugar, como las paredes, como el reloj que no marcaba el tiempo, como el suelo que latía en secreto. Y mientras fregaba lentamente los platos, que no estaban sucios, pero debían ser fregados de todos modos, tarareaba una melodía sin voz, sin notas, apenas un murmullo que se confundía con el crujido del techo. Entonces lo sintió. Una presencia en el bosque, lejana, pequeña, un temblor en las hojas, un paso torpe entre los árboles. Alguien se acercaba. Otra figura. Una nueva historia. El ciclo comenzaba otra vez. Desde la ventana rota del segundo piso, la figura encapuchada observó, no con impaciencia, sino con la certeza de quien ya ha vivido el final. Entre los troncos húmedos, una silueta infantil aparecía, torpe pero decidida, con una cesta en las manos. Caminaba como si conociera el camino.
como si algo la hubiese guiado entre las ramas, ignorando las señales que el bosque dejaba para los que sabían leerlas. Era un niño, o algo parecido. Llevaba ropa de domingo, sucia, rota por los bordes. No parecía tener miedo, y lo que era aún más extraño, no parecía tener ojos. Los suyos eran negros, redondos, húmedos, sin brillo, como los de ellos. La figura en la casa no se movió, no bajó corriendo, no cerró la puerta. Dejó que todo fluyera como debía. Era así como ocurría, era así como debía repetirse. Preparó la sopa con gestos lentos, rituales. No usaba agua, usaba un caldo espeso que sacaba de un tarro enterrado bajo la despensa. La carne ya estaba lista, cortada en tiras finas, blandas, con nervios visibles. Las verduras no venían del bosque, sino del sótano. Algunas aún se movían levemente al tocarlas. La casa, mientras tanto, palpitaba. Las sillas crujían por sí solas. Las camas se hundían con formas invisibles. El techo comenzaba a sudar una resina espesa como si celebrara la repetición. Todo estaba dispuesto. El niño llegó a la puerta. No llamó. Entró. Y lo más aterrador fue que la figura encapuchada sonrió. El niño exploró la casa con la calma de quien ha estado allí antes. Tocó los platos, probó el pan. Se subió a la silla más pequeña, luego a la mediana, luego a la más grande. Observaba todo con atención. Su sonrisa era demasiado amplia para su rostro. Sus uñas eran largas. Su cuello tenía marcas de cicatrices en forma de runas. La figura encapuchada lo siguió en silencio. No lo guiaba, solo lo observaba. El niño subió las escaleras y se metió en la cama más pequeña. Se acurrucó, no para dormir, para esperar. Y ella bajó a la cocina. Serviría la cena. El cuchillo ya estaba afilado, la carne ya estaba seleccionada. El ciclo no era una maldición, era un propósito, un equilibrio. No todos los intrusos eran víctimas. Algunos venían por instinto, otros por hambre, y algunos, como ese niño, venían para quedarse, para ocupar su lugar en la historia, para asegurar que el ciclo siguiera girando. La sopa burbujeó. El olor llenó la casa. Un olor cálido, denso, oscuro. Algo entre hogar y tumba. La figura encapuchada sirvió 2 platos, y al sentarse frente al niño, ambos comenzaron a comer. En la pared, junto a la chimenea, una nueva talla comenzaba a formarse. 2 figuras, una grande, una pequeña, ambas con ojos negros. Y entonces el niño murmuró algo, no con palabras, con intención, con satisfacción. La sopa sabe a hogar.